Ujú. Hasta. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta tercera semana de nuestro curso de electrónica básica. Gracias por habernos enviado las tareas a tiempo. Eso nos agrada porque podemos calificarlas también con tiempo y ustedes también pueden ver pues qué dificultades podrían tener para poder solucionar los problemas, ya que cuando ya es a última hora, pues a veces que ya no tenemos, a veces ni los materiales que se necesitan para realizar la práctica. En esta semana vamos a estar trabajando con circuitos con diodos. Entonces, para ello también vamos a repasar algo de lo que vimos de semiconductores la semana pasada. El viernes vimos algo de cómo era un semiconductor, que pues forman la base de todos los materiales de estado sólido o los dispositivos de estado sólido, como son los diodos, transistores, circuitos integrados, chips, memorias, etcétera. Todo lo de estado sólido son circuitos de alta escala de integración, se les llama así. Entonces, vamos a hablar de lo que sería un poquito de semiconductores y nos vamos a ir con diodos. Vamos a armar algunos circuitos y vamos a ver si podemos por allí, pues ustedes también hagan alguna práctica también con diodos en la tablilla de experimentos. Vamos a ver el modo de que pues se les facilite hacer este tipo de prácticas. Por lo pronto, pues nosotros aquí también les vamos a demostrar cómo se haría y pues esperamos esta semana pues sea muy provechosa, ya que está un poquito amplio este tema. Entonces, vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas para explicar algo y la segunda parte vemos algunas demostraciones. Entonces, vamos a ver entonces los tipos de semiconductores, pues son dos tipos de semiconductores y son un tipo N y un tipo P. Vimos que estos se fabrican a partir de silicio y germanio, que son, por lo general, son los materiales más utilizados. El semiconductor tipo N tiene como característica que va a tener un exceso de cargas negativas o electrones, se le conoce así, el tipo N. El semiconductor tipo P tiene exceso de huecos y se le consideran cargas positivas. Entonces, eso lo estuvimos viendo el viernes. Sabemos que estos materiales se fabrican en laboratorios especializados en los que pues se debe tener una tecnología que en este país pues quisiéramos tenerla, no la tenemos. Pero bueno, nosotros usamos estos componentes así ya cuando deseamos diseñar algún circuito. A partir de entonces de los semiconductores se construye el componente más básico que sería el diodo semiconductor. Este tiene dos semiconductores, un tipo P y un tipo N. Y dijimos, bueno, pues también a la parte o a la terminal que está conectada con el semiconductor P se le llama ánodo y a la que está a la terminal conectada con el semiconductor N es el cátodo. Y en el símbolo, pues es como una especie de flecha, pero vemos que tiene una línea perpendicular o formando un ángulo con lo que sería la punta de flecha. Y entonces este viene a ser el símbolo del diodo. Ese sería su símbolo esquemático. Por su parte, el diodo físicamente, pues es el que tenemos aquí. Este diodo, pues también se puede identificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo por medio de la franja que vemos aquí. Normalmente, bueno, en los diodos semiconductores, que son para uso en rectificadores, que es como este, y son los más usuales, tienen una franja de color plateado. Normalmente es esta franja, y esa pues denota cuál es el cátodo. Obviamente la otra terminal sería el ánodo. Entonces creo que pues es muy fácil identificar cuál es ánodo y cuál es cátodo en un diodo común. Por su parte, si ya vieron por ahí la lista de material que esta semana tenemos, vamos a ver que por ahí se le está encargando un diodo con una matrícula 1N4007, que sería como este último que yo tengo aquí en esta tabla.
Esa matrícula U1N4007 tiene ciertas características que lo hacen, pues, especial en cuanto a algunas, en la capacidad, sobre todo, que tenga de conducir corriente y de voltaje inverso máximo, que pues, son de características que vamos a estar tratando, pero para ello, pues, aquí lo importante es saber que, pues, todos los dispositivos semiconductores van a tener siempre una matrícula en su cuerpo, y esa matrícula entonces se la pone el fabricante y podemos consultar la información que él nos da acerca de ese componente. Entonces, si nosotros quisiéramos ver las características de cualquiera de estos diodos que tenemos en la imagen, pues son diferentes, desde el 1N4001 al 4007. Todos son de propósito general. Cuando se habla de propósito general, significa que son diodos rectificadores y que pues hacen casi la misma, más bien hacen la misma función, pero tienen algunos valores en cuanto a su capacidad que los hacen un poquito diferentes, pero son similares. Entonces, hay dos características muy importantes que hay que ver aquí. Una que sería la corriente máxima que pueden conducir en sentido directo. Eso se refiere a cuando está polarizado el diodo, pues va a poder conducir cierta cantidad de corriente, o sea, están limitados, no es cualquier corriente, cualquier cantidad de corriente. Y lo que sería el voltaje inverso, el voltaje de pico inverso máximo, se refiere a que, bueno, pues un diodo también puede conducir en inversa, pero se destruiría si se sobrepasa también ese voltaje máximo. Para ello, pues en estos diodos de esta serie 1N4000, se tienen aquí de oscuro, aquí se puede ver los voltajes de pico inverso máximo, que serían 50, 100, 200, etcétera. Sí, eso es en lo que cambian. Sin embargo, en la capacidad de corriente todos son de 1 amper. Pueden conducir hasta 1 amper en sentido directo. Entonces, estas son características que nos da el fabricante. Nosotros podemos saber la información de cualquier componente que traiga matrícula consultando, podemos en el buscador en internet, pues teclear cualquiera de esas matrículas o la matrícula de cualquier dispositivo semiconductor y nos va a dar la información. Ahí nos dice cuáles son sus capacidades e incluso nos da información también acerca del componente en cuanto al tamaño, a lo que sería el diámetro, es decir, el espacio que ocupa, nos da hasta las medidas y nos dice también en qué se aplica y también muchas de las veces hasta de qué está fabricado, que por lo general todos estos son de silicio. Ya sabemos, pues se supone que el silicio puro, pues puede ser un semiconductor, pero generalmente el silicio para hacerlo de tipo N o tipo P, pues se le añaden impurezas, es decir, se dopa con algún otro material para que sean donadores de electrones o aceptores de electrones, que serían los huecos, o en el caso del semiconductor tipo P. Y pues el diodo tiene siempre que polarizarse, pues para que pueda, bueno, o tiene maneras de polarizarse para que haga cierta función. Va a depender de la función que realice. Porque pues un diodo, por lo general, su aplicación de este tipo de diodos, pues es rectificar. Enseguida vamos a ver qué significa rectificar. Pero bueno, primero tenemos que ver qué es la polarización y existen dos polarizaciones del diodo. Una que se le conoce como polarización directa y otra inversa, o inversa y luego directa. Aquí por una parte tenemos la polarización inversa y se dice que un diodo está en polarización inversa cuando la terminal positiva, aquí vemos la fuente, o la fuente de alimentación, está conectada, en este caso, al semiconductor N, es decir, está inversa de acuerdo a su polaridad. Por eso se le llama así, la terminal positiva al semiconductor N del diodo y la terminal negativa al semiconductor P del diodo. Eso significa pues que está en inversa, y cuando un diodo está en polarización inversa, pasa lo que tenemos en la imagen de más abajo. O sea, lo que sucede es que, bueno, el potencial positivo de la fuente
atrae a los electrones que hubiera ahí, de modo que, bueno, pues lo que hace es que no, bueno, no hay conducción en este diodo. Por su parte, el terminal negativo repele electrones o manda electrones hacia lo que sería la unión, que se le llama zona de agotamiento, o se le llama también barrera de potencial. Entonces, en la unión, hay una unión que se le conoce como unión óhmica, en la cual significa que pues, prácticamente no hay resistencia en el diodo. Esto es lo que hay o lo que tenemos dentro del diodo en polarización inversa. Bueno, pero aquí, bueno, pues este es por su parte la polarización inversa, pero en la polarización directa es pues, lo inverso, o sea, simplemente la terminal positiva de la fuente se conecta al semiconductor P y la terminal negativa de la fuente al semiconductor N. Nada más que aquí, si nos damos cuenta, el símbolo está invertido. O sea, si vemos el símbolo de la fuente, es un error. Yo así puse esta imagen. Entonces, en polarización directa, el diodo sí conduce, ya que, bueno, el terminal negativo de la fuente emite electrones o manda electrones y hacia la barrera de potencial. Estos se acercan hacia lo que es la juntura o barrera de potencial y llega a haber un punto en el que se rompe esa barrera de potencial siempre y cuando sobrepase 0.7 de volts para los diodos que son de silicio, que son la mayoría de los que vamos a utilizar. Y aquí también, bueno, pues por su parte, también la terminal positiva lo que hace es repeler a los huecos hacia la barrera de potencial. Estos se recombinan cuando sobrepasamos los 0.7 de voltios. En pocas palabras, lo que significa es que, bueno, en polarización directa, el diodo va a conducir, o sea, es como si estuviera en cortocircuito y va a haber conducción siempre y cuando esté en directa. Cuando está en inversa, hace lo contrario, o sea, hace un efecto de bloqueo, no conduce el diodo. Nada más que, bueno, en polarización inversa, de acuerdo a las características de los diodos, sí tienen un voltaje inverso. Por ejemplo, me regreso a esta diapositiva para ver que, pues en polarización inversa, estos diodos tienen diferentes valores de voltaje. Y si se sobrepasa ese nivel de voltaje, pues el diodo, aunque esté en inversa, de todas maneras conduce. Y todo esto es lo que se toma en cuenta cuando se diseña, pues, un circuito. Por lo que, bueno, pues esto siempre va a ser importante consultar la información de los componentes que nosotros utilicemos. Entonces quedamos, pues, hay dos polarizaciones, una polarización directa y otra en inversa. Cuando la polarización es directa, el diodo conduce y cuando está en inversa, no conduce. Para ello, bueno, pues se hace la prueba del diodo. La prueba del diodo es hacer exactamente lo que acabamos de ver en polarización directa y en polarización inversa, que aquí lo estamos indicando con esta imagen, en la cual en el primer caso, en donde está en polarización directa, ya que miren, el multímetro, primero, para empezar, se debe de seleccionar en función de diodo, tal y como está en cada una de las dos imágenes. El multímetro, tenemos el simbolito del diodo, y ahí es donde lo vamos a seleccionar. Una vez que seleccionamos allí, pues las puntas, o por las puntas, hay un voltaje que corresponde su polaridad de acuerdo a las puntas como las tenemos conectadas. Punta negra va a ser el negativo, punta roja al positivo, y estas puntas aplican voltaje al diodo, de modo que el diodo estaría en el primer caso en polarización directa. Y entonces el diodo sí me marca una lectura, me marca la conducción o me marca una lectura. Normalmente alrededor de entre 0.5 y 0.7, dependiendo del diodo, porque cada diodo tiene una caída de voltaje que varía dependiendo de la capacidad del diodo. Pero casi todos están por ahí entre 0.5 y 0.7 o 0.70 y tantos. Eso es en polarización directa. Entonces, aquí lo estamos haciendo, pero con el multímetro, con el voltaje que aplica el multímetro.
En el segundo caso, tenemos que ahora está el diodo en polarización inversa. Si nos fijamos, bueno, pues ahora la punta roja está del lado del semiconductor N, ya que el cátodo, dijimos, se denota por la franja que viene en el cuerpo del diodo, que siempre va a venir cargada en un extremo, precisamente, pues para indicarnos la polaridad que tiene el diodo. Así es de que, bueno, cuando se polariza en inversa un diodo, pues sería de esta manera. Ahora sabemos que el semiconductor N está del lado del cátodo, donde está la franja, pero le estamos aplicando la terminal positiva. En este caso, el multímetro es como si fuera la fuente de alimentación. Y entonces, del otro lado, que dijimos, el ánodo es la parte del semiconductor tipo P, y le estamos aplicando la polaridad negativa. O sea, simplemente es en directa y en inversa. Y cuando está en inversa, entonces el diodo no conduce, me marca 0 o simplemente va a depender mucho del multímetro que yo utilice para hacer la prueba, pues puede ser que ni siquiera me marque nada. Aquí se marca como OL o que no hay lectura. Entonces, todo depende del tipo de multímetro. Por lo pronto, bueno, pues por ahí era una de las preguntas que me hacían también, de que para qué servía esa como flechita que tenía allí el multímetro. Bueno, pues es el símbolo del diodo y sirve precisamente para comprobar el estado de un diodo. Aunque, bueno, el diodo puede tener varios casos de defecto, porque el diodo en condiciones normales debe marcar tal y como se está haciendo la prueba. En directa marca una lectura, en inversa no me marca nada, o sea, eso sería correcto. Pero cuando tiene algún defecto, por ejemplo, el diodo puede estar en corto y entonces me marcaría 0 ohms o puros ceros, o bien casi siempre si tienen por ahí su multímetro a la mano, van a ver que donde tiene seleccionado el diodo, puede tener un simbolito de zumbador, de bip, que lo que hace es que cuando está en corto, pues suena un buzzer que trae integrado el multímetro. Es como para detectar el corto. Y también, pues otro caso de defecto cuando se comprueba es cuando el diodo no conduce por ninguno de los dos lados, o sea, es decir, se polariza en directa, se polariza en inversa y no conduce. Significa que el diodo está abierto internamente. Y hay otro caso todavía que resulta que pues, hay que tener un poquito más de experiencia para eso, es cuando el diodo ya tiene fugas. Significa que el diodo conduce en inversa, pero muy poco. Sin embargo, no da corto. O sea, si tuviéramos allí que nuestro multímetro tiene el zumbador, pues no zumba. O sea, como que me marca una lectura. Ahí tendría fuga, se le conoce. Pero eso, bueno, lo vamos a demostrar por ahí ya con los componentes reales. Y también, bueno, vamos a ver que pues los diodos tienen aplicaciones y una de las aplicaciones más utilizadas para los diodos, una de las aplicaciones que se les da a los diodos es precisamente la de circuito rectificador, es rectificar. Rectificar significa que va a cambiar una corriente alternante en una corriente directa. Los diodos, principalmente, eso es lo que hacen, cambiar la corriente alterna a directa o continua. Entonces, vamos a tener tres tipos de rectificadores. Uno que sería el rectificador de media onda, otro que sería el rectificador de onda completa, con lo que sería un circuito en el cual se emplea el transformador con derivación central. Y vamos a tener también el rectificador de tipo puente, también es de onda completa, pero este es tipo puente. Vamos a ver también las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. Por lo pronto, pues son tres tipos de circuitos rectificadores. Y dijimos, bueno, pues rectificar significa hacer algo recto, aplanar la onda, o sea, es simplemente cambiar la corriente que era alternante, que es de polaridad positiva y negativa, a una sola polaridad.
para que tenga un solo sentido, de tal manera que pues eso es básicamente lo que hace, convertir la corriente alterna en directa. Para ello se utiliza en el rectificador de media onda un diodo, un solo diodo, con una resistencia, porque pues, se necesita que cerrar el circuito y entonces se coloca una resistencia. Se utiliza un transformador o bien sin transformador. Todo va a depender mucho de cuál sea el valor de voltaje que yo quiera rectificar. Quizás se rectifique el voltaje de línea tal y como viene, que sí se utiliza algunas veces así. Pero en muchos de los casos pues se requiere disminuir el voltaje y para ello utilizamos un transformador que lo que hace es cambiar o transformar el voltaje de línea, que es de alrededor de unos 127 voltios, a un voltaje más bajo, por ejemplo 12 voltios, que es como el transformador que por ahí les encargamos. Bueno, ¿y cómo hace la rectificación el diodo? Bueno, pues sucede que, como ya dijimos, el diodo cuando se polariza en directa, pues este sí conduce, pero cuando está en inversa, no conduce. De tal modo que, bueno, pues es lo que hace con la corriente alterna. Cuando está la corriente alterna aquí en la entrada de este circuito, si viene el semiciclo positivo, así se le conoce a la mitad de la onda, ya sea el positivo o el negativo, pues es medio ciclo. El ciclo completo es un pico positivo y un pico negativo del ciclo completo. Entonces, cuando se polariza en directo, pues todo lo que es el pulso de positivo, mientras esté en positivo, la onda positiva, el diodo lo va a estar conduciendo. Pero una vez que se polarice en inverso, porque sabemos es continuo, la polaridad positiva y luego la negativa, esto está cambiando así en el tiempo. Cuando aparezca el semiciclo negativo, el diodo no lo va a conducir. Es decir, este diodo solo me va a permitir que pase el semiciclo positivo y no el negativo. Que igual si pusiéramos el diodo en inversa, pues también este nos dejaría pasar ahora solo el semiciclo negativo. Para ello, bueno, aquí en esta forma de onda, estamos viendo, aquí dice claramente B1, que es precisamente en el secundario del transformador, tenemos B1, allí va a aparecer la forma de onda alternante, porque pues, el transformador solo reduce el valor del voltaje, no lo ha cambiado. Bueno, sí lo transformó en un valor más pequeño, pero sigue siendo de la misma frecuencia y de la misma alternancia. Entonces, este voltaje B1, por eso se está señalando aquí como una onda senoidal que está cambiando de polaridad en el tiempo. Y en la salida, es decir, ya en la resistencia o ya después del diodo, tenemos que el voltaje ya está rectificado. Para ello, aquí, por eso dice B2, que es lo que aparecería en la salida. Este voltaje, estamos viendo que ya es de una sola polaridad. Aquí ya no vamos a tener la polaridad negativa, solo la positiva. Entonces, en el tiempo en el que aparece el semiciclo negativo, pues este ya no hay voltaje, llega a nivel de referencia de cero y entonces este pues no maneja ningún voltaje. Pero una vez que aparece el otro semiciclo, pues el diodo sí lo conduce, sí permite que conduzca y entonces, ¿por qué conduce? Porque estaría polarizado en directa. Entonces, mientras esté el semiciclo positivo, lo va a estar conduciendo. Y así continúa en el tiempo. Entonces, así es como funciona este diodo. Este diodo permite que fluya cuando esté en directo solo, o es decir, solo cuando se polariza en directo. En inverso no conduce y por eso hay el espacio de tiempo allí en el que no conduce, que es cuando vendría el semiciclo negativo. Por su parte, el circuito rectificador de onda completa, existen dos, este y el de tipo puente, y vamos a hablar de las ventajas y desventajas, pero bueno, este forzosamente necesita de un transformador con derivación central, que es como el que ustedes tienen. Aquí vemos que el transformador disminuye el valor del voltaje y tiene una derivación central en la cual ya ustedes hicieron la práctica, que por cierto está muy bien, o sea, hicieron las mediciones, midieron los voltajes ahí en el transformador y sí,
tomando la medición de la derivación central hacia cualquiera de los extremos en el secundario del transformador, pues nos da la mitad del voltaje total. Por ejemplo, por ahí pues su transformador era para 12 voltios, por ahí les dio a la mayoría entre 12 y 13 voltios, porque pues depende, dijimos, del lugar de donde vivamos, el voltaje de línea varía un poquito, 2 o 3 voltios más o menos, o a veces hasta más. Entonces, pues es lógico que no les va a dar lo mismo a todos. Y al hacer las mediciones vieron que pues es la mitad, si se toma la derivación central con respecto a cualquiera de los extremos. Bueno, sucede que este rectificador utiliza 2 diodos y trabaja de tal manera que pues utiliza la derivación central como referencia. Si vemos la derivación central va hasta la salida, que es la referencia de tierra, o es como el negativo. Y cada diodo, entonces, aquí va a conducir uno el semiciclo positivo y el otro el semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque ahora tienen como referencia, es como si partiéramos el ciclo completo de la corriente alterna a la mitad. Y así está o sea, es como si lo dividiéramos. Una parte del circuito conduce el semiciclo positivo y el diodo de abajo, D2, o diodo 2, que así se nombran en los diagramas, D1, D2. Entonces el D1 conduce el semiciclo positivo, D2 el semiciclo negativo. Y estos, bueno, pues la referencia es el del medio, por eso es que es como si partiera el ciclo a la mitad. Y tenemos entonces aquí el B2, que sería aquí nuestro diagrama, aquí de color verde. Vamos a estar viendo que este B2 es el voltaje que tenemos a la salida. B1 es el voltaje de entrada y B2 es el voltaje de salida. Aquí nos dice es salida rectificada de onda completa. ¿Por qué es de onda completa? Pues porque está rectificando todo el ciclo completo. Es decir, pasa a la salida los dos semiciclos, tanto el positivo como el negativo. Por decirlo así, el primer semiciclo que yo veo aquí sería el diodo D1, estaría conduciendo D1, y el siguiente es D2. Si nos fijamos aquí, ya no hay un espacio para que caiga a cero el voltaje, sino que ya aparece el otro semiciclo porque es de onda completa. Entonces no hay espacio muerto allí y tenemos pues la onda completa en este circuito. Y tenemos también entonces el otro rectificador, que sería el rectificador de onda completa tipo puente, y este emplea pues 4 diodos. Estos 4 diodos se conectan en esta manera. O sea, pueden adquirir distintas formas, pero siempre y cuando se respete este tipo de conexión. Al igual que nosotros, pues se puede utilizar transformador, aunque aquí pues también se puede utilizar directamente con el voltaje de línea. Es decir, aquí no está obligado a utilizar un transformador. Si se va a rectificar directamente el voltaje de línea, pues se elimina el transformador y se puede rectificar así como viene, sin disminuirlo. Entonces, este siempre va a conectar las dos puntas de nuestro transformador, o la entrada va a ser siempre a un ánodo y un cátodo. Si observamos bien, de cada extremo tengo un ánodo y un cátodo. Entonces, esas serían las entradas. Siempre debe de conectarse así. Y por su parte, las salidas, pues son, el positivo va a ser en donde nosotros tengamos los dos cátodos y el negativo donde tengamos los dos ánodos. Así de que creo que no es difícil observar cómo se debe de conectar este tipo de diodos para circuito rectificador tipo puente. Entonces, el positivo va a ser el cátodo, el negativo van a ser donde están los dos ánodos. Aunque aquí le pusieron un símbolo, este símbolo también es símbolo de tierra, pero normalmente este símbolo es para tierra chasis, se le conoce así, o tierra física. Normalmente se usa el otro símbolo de tierra, que es como este otro que tenemos aquí en el de onda completa,
con transformador en derivación central. Este es el que debe de utilizarse. Y bueno, entonces aquí también igual tenemos las formas de onda. Sabemos el voltaje alterno va a estar cambiando en el tiempo y esa sería la entrada del circuito rectificador. Aquí la salida, pues obviamente también tenemos las ondas juntas, ya que es un rectificador de onda completa y tenemos pues también el ciclo completo de la corriente alterna, pero rectificado a la salida. ¿Cómo funciona este? Bueno, pues este funciona de modo que tenemos pues dos diodos funcionando en una polarización y luego otros dos diodos en otra, que es lo que vamos a ver aquí, miren. Aquí está el circuito, es el mismo rectificador de onda completa, nada más que, bueno, pues aquí va a depender de la polaridad. Cuando aquí tenemos la polaridad positiva con respecto a la otra punta, aquí lo estamos viendo en el secundario del transformador, pues vamos a polarizar al diodo D1 y este va a circular así, entonces la corriente va a tener ese sentido y entonces pasa por la resistencia, que es el nivel de tierra, pasa por el diodo D3, este conduce y cierra el circuito. Así sería el semiciclo positivo. Y en el segundo caso sería cuando el semiciclo negativo, está presente. Si se fijan aquí, tiene ahora la polaridad negativa con respecto a la otra punta. Entonces aquí van a conducir pues los otros diodos, que ahora serían el diodo D4 y este pasa por la resistencia y entonces viene por acá al diodo D2 y cierra el circuito. Es decir, dos diodos conducen el semiciclo positivo y dos diodos conducen el semiciclo negativo. Esto tiene una ventaja sobre el rectificador con transformador en derivación central, ya que de derivación central, pues obligatoriamente tiene que tener un transformador de ese tipo. Y en este otro no está obligado a usar ni siquiera transformador. Como decimos, siempre usamos transformador porque casi la mayoría de los circuitos, el valor del voltaje pues se va a disminuir. Entonces, esto es lo que queremos ver acerca de los circuitos rectificadores. Como vemos otra vez, pues son tres circuitos y vamos a estarlos viendo. Ahorita, por lo pronto, pues queremos verlos así sin filtro. ¿Dónde se aplican o dónde se emplean estos circuitos rectificadores? Bueno, generalmente en fuentes de alimentación. El circuito de fuente de alimentación es pues uno de los circuitos que tiene prácticamente todo sistema electrónico. Todo sistema electrónico debe de tener su fuente de alimentación precisamente pues para que trabajen todos los circuitos del sistema. Y pues es muy importante. Bueno, ahorita vamos a ver a ver, aquí nos preguntan algo. El diodo no modifica el voltaje, ¿verdad? Bueno, en realidad sí lo modifica, lo está cambiando de alterna a directa, como dijimos, pues lo que hace es hacerlo de una sola polaridad. Si nos fijamos en la forma de onda, ese ya tiene una sola polaridad. Ya no tiene las dos, es decir, ya le quitó la alternancia. Pero la idea es que quede una corriente continua plana y eso para ello se emplea también el filtro, que es otra de las cosas, otro accesorio, otro componente que vamos a añadir allí y vamos a ver cómo es que trabaja. Entonces, miren, aquí le vamos a dejar ahorita, conéctense por favor en 5 minutos porque aquí ya nos están marcando el tiempo. Entonces, para ver algunas de las demostraciones.